Recordarán, estamos estudiando el primer libro de Crónicas y esto trata sobre el árbol genealógico de la nación hebrea, pero con un propósito específico. Así es que, tratando de recordar y ponernos en la misma página todos, voy a intentar dibujar un árbol genealógico. Y voy a decir de que hay dos grandes ramas en este árbol genealógico. Por eso no estoy poniendo en el medio, sino que estoy dejando todo a la derecha y a la izquierda. Y si ustedes han prestado atención todo este tiempo, tendrían que decirme cuáles son esas dos ramas importantes o más importantes de este árbol. ¿Cuáles son? ¿Qué? La tribu de Leví, ¿esa es una de las más importantes? Bueno, sin duda es Judá por un lado y Leví por el otro lado. Me preocupa que han dudado para decirlo, pero en fin, asumiré que están dormidos aún. Ahora, si en lugar de usar los nombres de las tribus, yo utilizo el propósito del por qué desestimó el cronista usar más espacio para las otras tribus, tengo que decir que aquí está la corona y aquí está el sacerdocio, que son definitivamente los dos temas de mayor importancia en la Biblia y obviamente de mayor importancia para el cronista. De allí que el árbol genealógico vaya en esa dirección. Pero aquí les quiero hacer una pregunta que puede sonar extraña. Estoy poniendo ambas ramas como si pudiera compararlas, como si estuvieran en el mismo nivel. ¿No creen que hago un error y cometo un error y que debería más bien sugerir que esta es una pequeña rama, la del sacerdocio? Pero en lugar de eso la estoy poniendo casi en el mismo plano. ¿Estoy cometiendo un error o está bien así? ¿Qué opinan? ¿Está bien así? ¿Y vamos a poner el sacerdocio en el mismo lugar de la corona? ¿Lo vamos a comparar en el mismo nivel jerárquico? Si pudiera mostrarle los ojos de los que están aquí, insisto que no sé si es que siguen dormidos o es que están pensando y sorprendidos. No sé cómo serán los vuestros. Al fin, dígame alguien qué opinan. Yo creo que en el caso de que este cronista lo que está haciendo es queriendo representar el linaje de su Señor Jesús, entonces lo mantiene en un lugar porque su Señor Jesús va a hacer las dos cosas. No está cometiendo ningún error al ponerlos en el mismo nivel, porque el Señor Jesucristo es el dueño legítimo de esta corona y el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Así es que el árbol genealógico todo apunta en la misma dirección, que es a nuestro Salvador, que dicho sea de paso, es el protagonista de toda la Biblia. Así que el cronista no es que de repente comete un error histórico o un error doctrinal. Él tiene muy bien su visión hacia dónde está apuntando. Ahora, si yo continúo extendiendo ramas, en este libro, en el primero de Crónicas, de aquí en adelante todo habla de la dinastía davídica. Prácticamente olvida cualesquiera otras ramificaciones y va a dedicar tiempo
nada más al linaje davídico. No es que ya dejó de ser importante el sumo sacerdocio, es que de aquí en adelante va a seguir casi en línea recta, por así decir, ese linaje o esa conexión sanguínea hacia nuestro Señor, que depende obviamente de David y también de sus hijos y de los hijos de sus hijos, y todo hacia nuestro Redentor. Ahora, hasta aquí en el capítulo 10 ya hemos construido prácticamente, diría yo, el tallo y parte del follaje. Lo único que hay que hacer es colocar algunas hojas en la historia que nos van a hacer falta. Sin embargo, en el capítulo 10 vamos a encontrar una pequeña curiosidad que también tiene un porqué histórico. Vamos a encontrar, no olviden, el primer libro de Crónicas es un árbol genealógico, entonces eso es importante que lo pongamos en contexto. Pero para llegar a la dinastía davídica, en esta historia había alguien que no era parte de estas dos ramas y que también tenía que aparecer en este árbol. ¿Quién piensan ustedes que es? ¿Perdón? ¿La tribu de Benjamín? Saúl tenía que aparecer en este árbol. ¿Por qué? Porque Saúl es el primer rey de Israel. Noten, cuando el árbol comienza, esto es teocracia. El sistema político con el cual Dios está gobernando es teocracia. Pero cuando esto empieza a la mitad, cambia a monarquía. Y aquí en monarquía hay alguien que no era ni de la tribu de Judá ni de la tribu de Leví, a quien el cronista, diría yo, profesionalmente, le dedica un pequeño espacio. Digo profesionalmente porque aun cuando tiene todo el derecho de obviar cantidad de detalles en la historia, pienso que no tendría el derecho de obviar el principio de la monarquía. Durante años yo he escuchado predicadores poner a Saúl casi en el mismo nivel de gobierno de David y de su hijo, en honor a que son los primeros 3 reyes de Israel y en honor a que gobernó cada uno de ellos un periodo de 40 años, quizás el periodo más largo, más consistente, pero eso no es así. Saúl no debe jamás, ni en broma, ponerse al nivel del gobierno de David ni de su hijo, porque van a descubrir que el gobierno de Saúl deja muchísimo que desear. Aparece como uno de los primeros 3 porque vaya, es el primero, y en registro histórico, ¿cómo no recalcar el comienzo? Así es que el capítulo de hoy, que vamos a estudiar hoy, que es precisamente el capítulo 10, dicho sea de paso, ya terminamos prácticamente los 9 capítulos de genealogía difícil. Digo difícil porque con tantos nombres desconocidos, pero del capítulo 10 en adelante lo que vamos a tener es la historia de la dinastía davídica. Así es que todo empieza a cambiar en el capítulo 10. Vamos a leer mucha historia, apasionante historia, y eso comienza definitivamente con el capítulo de hoy. Así es que, ¿qué es lo que vamos a estudiar en el capítulo de hoy? Pues eso que el registrador quiso mencionar sobre Saúl. Debo insistir en esto. Saúl no está en el nivel ni de David ni de su hijo, porque el gobierno de este terminó en un rotundo fracaso, en un trágico fracaso. Y en honor a eso es que nuestro estudio de hoy se titula precisamente
escalones hacia el fracaso. Si usted y yo bajamos esas gradas, nuestras vidas van hacia el fracaso, exactamente como la historia de Saúl. Por favor, vayan en sus Biblias hasta el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Vamos hasta el capítulo 10. Primer libro de Crónicas. Vamos hasta el capítulo 10. Antes de empezar a leerlo, ¿ya lo encontraron? Por favor, se ponen de pie un ratito. Vamos a orar y a pedir la guía del Señor para el estudio de hoy. Padre, te agradecemos porque eres bueno y que tu Espíritu Santo nos da consuelo, fortaleza, fe. Rogamos que ahora nos dé edificación a través del estudio de tu palabra. Sé, Señor, que todas las personas que se han conectado van a perder su tiempo intentando escuchar esto. Si tu Espíritu Santo no obra un milagro y cambia mis palabras, y cuando llegan hasta sus casas, ellos escuchan tus palabras y no las mías. Sé que es un milagro tan grande que estoy años luz de siquiera merecer el privilegio. Pero la Biblia me enseña que esa fue tu voluntad, que hombres comunes, corrientes y sin calificación como yo, fuéramos instrumentos para que tu Espíritu Santo hablara a nuestras vidas. Por eso, Señor, es que te ruego que en tu misericordia obres el milagro y que mis hermanos puedan escuchar tu voz en sus corazones. Que nos alejemos de los horrores que Saúl cometió en su vida, porque después de estudiar esto vamos a descubrir que es gradas hacia el fracaso y que aquellos que quieran caminar por allí están empujando sus vidas al fracaso. Por favor, pon de tu Espíritu en nuestros corazones de modo que seamos edificados. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Van a leer del capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 9. Y van a escribir allí el epitafio de Saúl en 5 frases. Paren, atiéndanme. ¿Qué es un epitafio? Es un verso que honra a hombre o mujer fallecidos. Este verso se coloca en sus tumbas y recalco, el propósito del epitafio es honrar la vida del muerto. Si yo quisiera honrar la vida de Saúl, poniendo en su lápida mentiras, pues, ¿qué sentido tiene? Lo correcto sería escribir cómo acaba su vida. Y en estos versículos están cuando menos 5 cosas de cómo termina su vida. De ahí que digo, una disculpa a la literatura al referir de que en este epitafio, en lugar de honrar al muerto, vamos a recalcar el final de su vida. Pero esa es su historia. Tengo que escribir en la lápida para memoria de todos nosotros cómo terminó. En 5 frases o en 5 palabras, como ustedes gusten, escriban cómo termina la vida del primer gran rey de Israel.
¿Han terminado? ¿Sí? ¿Piensan falta alguno más? No, ¿hallaste 5 ya? No, ¿cuántos has hallado? No, vas bien. Dani, ¿cuántos hallaste? 4. ¿Y vos? 4. Vamos pues, díctenmelos. Yo escribo cómo terminó sus días el rey Saúl. Huyendo de los filisteos, es cierto, pero hay algo más grave ahí. Suicidio. Antes de suicidio. Suicidio lo vamos a poner, pero antes de suicidio. La muerte de sus hijos. Muerte de sus hijos. Escuchen esto. Olvido quién fue el pensador que escribió que está escrito que los hijos entierren a sus padres. Que aquellos padres que entierran a sus hijos se entierran ellos en vida. Porque el diseño de Dios fue que los hijos enterraran a sus padres siendo ancianos. Claro está que en una sociedad tan sucia y contaminada como en la que nosotros vivimos, este planeta, el diseño de Dios ha sido tergiversado y ahora, o desde siempre, por la tragedia del pecado de la humanidad, se ha vuelto frecuente que los hijos, los padres entierren a sus hijos, y no necesariamente por muerte natural, sino por el estilo de vida. Ese es el caso para Saúl. Así es que antes de morir, creo que él ya había muerto, al ver a sus 3 hijos morir en batalla. Y no creo que hayan muerto de una manera heroica, valiente y aplaudible. Creo que fue algo trágico. Una escena que ningún mortal quiere jamás vivenciar. Segunda cosa. ¿Cuál es la segunda cosa? Suicidio.
De acuerdo. Para la época, el suicidio no solo era una muerte vergonzosa, sino que también ponía en duda su salvación. Si usted tiene familiares que se han quitado la vida y esto va a quebrar su corazón, debo extender en decirle que hoy no vamos a profundizar en el tema. La Biblia no dice que el suicidio sea un pecado imperdonable. Con esto yo no estoy dando la esperanza, solo estoy diciendo que la Biblia no incluye el suicidio como un pecado imperdonable en la lista de 2. Así es que no puedo decirlo, pero que durante la historia muchos teólogos creyeron que el suicidio era privarse a sí mismo de la salvación. Eso es un hecho. Y si ese es el caso, estoy diciendo que el primer rey de Israel se condenó por la eternidad. Vaya tragedia, ¿no? Vaya epitafio. Tercero, no fue la caída de Israel, fue la caída de su linaje. El final de su linaje. Porque solo fue su linaje el que fue destruido. Las otras tribus no. De hecho, las otras tribus, aun cuando no se habían aliado a David, estaban esperando que David se postulara como rey. Pero en fin, su linaje sí se perdió. Los hijos de sus hijos. Y cuando dice allí a toda su casa, no es en lenguaje exponencial y literal, es más bien el lenguaje retórico. Está diciendo, todos aquellos que tenían línea directa al trono murieron. Su legado acabó. Así es que imagínese, especialmente para un rey, morir sin dejar legado alguno, más que la historia de suicidio y la muerte de sus hijos. Wow, tiene que haber sido terrible. ¿Qué otra cosa? Grítame. Deshonrado. Bueno, ya está en todo esto, pero sí propinó despojo y saqueo. Porque en honor a eso creo que Pedro pensó la caída de Israel. Sí saquearon parte de la tribu de Saúl y aquella parte del territorio en donde se llevó a cabo esta pelea. ¿Cuál era la función principal de un rey en ese entonces? ¿Qué se esperaba de un rey? Que protegiera al pueblo. Saúl, en lugar de proteger al pueblo, hizo todo lo contrario. Y en quinto lugar, y último, vergüenza. No, hay algo peor. Grítame. No. Burla, ídolos, hay algo peor. El anuncio de la caída, peor. Decapitado. Su cabeza rodando de rincón en rincón para burla de los filisteos y además para blasfemia del Dios de Israel. Porque en ese entonces creían que el pueblo que ganaba en batalla, sus dioses también eran victoriosos. Así es que, vaya epitafio que vamos a escribir en la tumba de este hombre. Creo que el cronista, cuando escribió esta parte del árbol genealógico, lo hizo con un tanto de desgano y de disgusto. Algo así como, qué incómodo tener que escribir una historia tan trágica, tan vergonzosa,
Qué bueno habría sido si todo esto quedase borrado del árbol, pero no podía hacerlo. Esa era la verdad y era el comienzo de la historia y además era el recordatorio de lo que el pueblo de Dios consigue cuando le da la espalda a Dios, porque tampoco pasemos de largo que Saúl no era la voluntad de Dios. Eso era voluntad del pueblo y la voluntad del pueblo aquí tiene su recompensa. Bien, ¿me he dado a entender hasta aquí? ¿Por qué está esa pequeña ventana en el árbol genealógico? ¿Por qué son solo 10, el capítulo 10 son tan pocos versículos? ¿Por qué una biografía tan escueta? ¿Por qué menciona cosas tan trágicas? Ahora que tenemos el contexto, puedo hacer la pregunta que da sentido al título de nuestro sermón. ¿Qué pudo haber hecho Saúl para terminar así? ¿Qué pudo haber hecho Saúl en su vida para terminar así? Díganme otro personaje de la historia bíblica al que ustedes le darían este epitafio. ¿Perdón? Sansón, bueno, no terminó tan mal. De hecho, fue reivindicado. Vengó al pueblo de Israel. Judas. Judas es el único que puede ocupar este otro epitafio. Así es que debo decir, wow, tuvo que haber hecho algo tan terrible como lo que hizo Judas. Para ventaja nuestra, no tienen que estar deduciendo, porque en este capítulo el cronista se tomó el detalle de decirnos en 3 pasos los errores más graves de Saúl. Y creo que los dejó escritos para que usted y yo no los repitamos. Y aquí es donde empieza nuestro sermón de hoy. Ustedes tendrán que descubrir las 3 cosas más graves que Saúl hizo para terminar su vida en fracaso. ¿Dónde van a encontrar eso? Siempre en el capítulo 10, lean desde el versículo 13 hasta el 14 y me dicen las 3 cosas. Bueno, ¿listos? Díganme las 3 cosas que hizo. Rebelión. Número 2, no guardar la palabra. Y número 3, consultó demonios. Estas son las 3 gradas que nos llevan al fracaso. Ahora, vamos a desglosarlas porque temo que algunos desconocedores de la historia pueden ahora decir, oiga, de acuerdo, no está bien, pero tanto como para ponerlo a la par de Judas y de haber terminado tan mal como terminó. Déjenme ampliar esto. Empecemos con rebelión. Rebelión es una palabra compuesta que viene del latín. Usa el prefijo ge y bellum.
El prefijo re en este caso es reincidir, repetir, reiterar. Eso es la raíz re. Y velum significa pelea, batalla. Así es que esto suena a algo así como repetidas guerras, repetidas batallas, pero no está ahí la traducción correcta. Es más bien traducido o interpretado al español como alguien que rechaza la autoridad repetidas veces. Y esto se desencadena en desobediencia civil que puede ir hasta la resistencia armada. Lo repito, es alguien que rechaza la autoridad reiteradas veces, desencadenando su oposición desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada. Oiga, yo nunca escuché que Saúl haya estado en guerra contra Dios. Yo nunca podría sugerir que Saúl rechazó la autoridad de Dios, que fue desobediente y que llegó hasta la resistencia armada. Si usted es de los que dice eso, voy a responderle, es porque casi no ha estudiado la Biblia. Porque Saúl hizo esto reiteradas veces. Voy a resumirle algunas cosas para sorpresa de los que desconocen esto. ¿Sabían ustedes que Saúl usurpó el sacerdocio? Él ofreció holocaustos, menospreciando el sacerdocio. Algo así como, yo soy el rey. Yo no necesito de ningún sacerdote para ofrecer holocaustos. ¿Qué me importan ustedes? Y él hizo su propia liturgia. Vaya profanación, ¿eh? Sí es grave, pastor, pero no parece tan horrendo. Estoy empezando. ¿Sabían ustedes que Saúl ordenó asesinar a su propio hijo? ¿En qué mente retorcida puede existir la caricia de asesinar a su hijo porque según él está conspirando con David? Y por cierto, su orden de asesinar a su hijo significaba asesinar al heredero al trono. Y no solo eso, también al más fiel y leal de todos sus generales, porque Jonatán no solo era fiel a David, también era fiel a su padre. Jamás conspiró contra él. Pero la cabeza retorcida de Saúl lo llevó hasta ahí. No crean que hasta ahí para. ¿Saben que asesinó sacerdotes? No sé cuántos. Los asesinó. Llegó a una ciudad llamada Nob, les preguntó dónde estaba David, ellos dijeron, le dimos de comer, pero no sabemos más nada, mátenlos. ¿Sabe que hubo algunos de sus generales, no dice los nombres, no quisieron hacerlo? Y estos eran fieles a Saúl y eran hombres de guerra muy valientes. Y cuando Saúl se dio la vuelta, ellos dijeron, no vamos a hacer eso. No tuvieron el valor de cometer semejante sacrilegio. No sé quién es, no es parte de nuestra historia de hoy, escudriñar quiénes fueron los que finalmente los asesinaron, pero es orden de Saúl. Esto para empezar el listado. Lo que tengo que hacer aquí es repetir y decirles, vaya que su vida estaba llena de rebelión, no era un asunto de la noche a la mañana,
Y este es un pequeño ejemplo porque puedo seguir con cantidad de cosas. Pastor, ya, de acuerdo. Históricamente hablando, tendremos que estar de acuerdo con usted de que en el corazón de Saúl hubo siempre rebelión, rechazo a la autoridad. Pero yo no he llegado a extremos como el asesinato o profanar algo tan sagrado. Bueno, bien si se está autojustificando, pero como mi trabajo es aplicar la historia a mi propia historia y también a la de ustedes, entonces tengo que preguntarles, ¿nunca ustedes han rechazado la autoridad de Dios en su vida? Porque si la han rechazado, eso es rebelión y les cuenta como tal. Pastor, a tales niveles creo que no. Díganme si yo exagero. Todas las veces que nos negamos a congregarnos y decidimos hacer cualquier otra cosa menos esa, ¿no fue rechazo a la autoridad? ¿No fue desobediencia civil? Que no llegaron hasta la resistencia armada, esa es otra cosa. Pero que comenzaron por la desobediencia civil, sin duda alguna. Eso nos cuenta como rebelión. Nos cuenta como rebelión todas las veces que hemos decidido abiertamente desobedecer la palabra del Señor en nuestras vidas y hacer lo que nos viene en gana. En cualesquiera áreas de la vida. Eso es rebelión. Es rebelión que Dios haya puesto en su corazón no ir al seminario. Ir al seminario y que usted, ¿cuánto tiempo pasó y nunca quiso ni siquiera inscribirse? Y que ahora tenga la desfachatez de preguntar, oiga, me quiero inscribir en línea. Y no por la pandemia, no por el riesgo del virus, sino porque usted nunca tiene tiempo para Dios. Es increíble, ¿no? ¿No suena eso a rechazar la autoridad de Dios en mi vida? Si Dios le llamó a ir a Patmos, si Dios le llamó a ir a la misión, si Dios le llamó a involucrarse en un ministerio, oigan, les tengo que preguntar a todos los que están poniendo a cada rato allí en internet cómo extraño la iglesia, cómo extraño servir, si es que algún día regresamos a la normalidad. Me pregunto si esos alguna vez van a regresar al llamado que Dios les hizo. Porque aún en sus casas llegan tarde al culto algunos. Aún en sus casas, porque les quiero explicar algo con cariño, pero no menos severo. Los 2 cantos que ponemos al principio no es para esperarles. No es para que terminen de despertar o tomar un café. Los 2 cantos que ponemos es para adorar al Señor. Tienen igual de importancia que estudiar la Biblia. Pero algunos de ustedes ni siquiera eso. ¿Exagero yo al decir que esto es rechazar la autoridad? ¿Será que si regresamos a una relativa normalidad, usted y yo mostraremos arrepentimiento? ¿Y tomaremos la decisión de aquí en adelante de estar más atentos a no rechazar la autoridad de Dios en mi vida? Porque hay que decir que si usted está saliendo con una persona que no está en la voluntad de Dios, también es rechazar la voluntad de Dios. Eso y 30 ejemplos más. Pero en fin,
Ya bajamos el primer escalón. Vamos al segundo. No guardar su palabra. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa en mi corazón he guardado tus dichos? No ocupemos fraseología religiosa o romántica, sino que en simple español, ¿qué es en mi corazón he guardado tus dichos? ¿El qué? Guardarla en una sola palabra. Memorizarla. No, porque hay personas que pueden memorizar la Biblia como un mero ejercicio intelectual y de hecho muchos lo hacen así. Vivirla, algunas personas pueden vivir la Biblia por pura conveniencia. ¿Y qué significa tener un corazón? Amarla. Guardar la palabra es amar este bendito libro. Llevarlo a nuestra mente para memorizarlo es nada más un reflejo de nuestro amor y de nuestra necesidad por alimentarnos. Pero está hablando de amar, está hablando de tener corazón, de tener pasión, por estudiarla, por conocerla, por practicarla. ¿Saben? Especialmente los hombres, les desafío a ver si tienen valor. Yo sé que especialmente para los que nos oyen en otros países, les explico, en El Salvador, en nuestro español, que viene de un contexto machista, nosotros los hombres, decir te amo o amo algo, solo surge si realmente hay amor. Claro, no estoy hablando de aquellos charlatanes que le han dicho te amo a 28 mujeres. Estoy hablando de aquellos hombres que en realidad no usamos esa palabra a no ser que llene la connotación que significa. Por eso, a todos ustedes hombres, les desafío, ¿podrían publicar en vuestro Facebook, amo la Biblia, amo la palabra de Dios? ¿Podrían hacerlo? Vamos, háganlo cuando termine esto. Es un buen comienzo, Saúl no guardaba la palabra de Dios porque no la amaba. Para Saúl era un puro ejercicio intelectual o la conveniencia en la protección. Pero no porque él amaba lo que Dios decía. De hecho, se reveló a cada rato. Como simple ejemplo, Dios le dijo, ve y destruye a ese rey y todo lo que tiene porque va a destruir a Israel. Fue y no quiso hacer lo que Dios dijo. Lo hizo a la mitad. Algo así como, no tenemos por qué ser muy literales con Dios. No lo amaba. No amaba cantarle. No amaba adorarle, no amaba que son las 9, es tiempo de adorar a mi Señor. De hecho, creo que muchos en la cuarentena se conectaban por dos cosas. La primera es porque no tenían otra cosa que hacer y la segunda es porque tenían miedo. Ahora que las cosas están relajándose un poquito, que no mucho, pero un poquito, porque al menos no estamos en el encierro obligatorio, parece que ya no aman. Dije, como simple ejemplo, recibimos un texto y si me está escuchando, las disculpas si usted no quería que pasáramos esto al aire, pero en fin, me guardaré su nombre. Ella es de California y puso, creo que el miércoles prohibieron en ese condado las reuniones, las iglesias, pero en espacio cerrado.
dieron permiso en espacios abiertos. Creo que el espacio cerrado por el asunto del aire acondicionado, qué sé yo, no es algo que me atañe. Lo que atañe es que ella puso. Hace 3 semanas abrieron las iglesias y el primer día que fui a la iglesia lloré y lloré como nunca antes mientras cantaba al Señor. Sentí un amor y fue un tiempo tan espiritual. Pero ahora dice con nostalgia, de nuevo nos han privado. Yo no diré que el amor se expresa por lágrimas, porque cada quien expresa su amor por distintas formas. Pero sí tengo que preguntarles, ¿aman la Biblia? ¿O es una obligatoriedad? Les diré otro ejemplo. En Patmos se leen muchos libros afines en 4 meses, muchos versículos de memoria, mucha Biblia. Les pregunto a todos los Patmos, ¿al salir lo hacen igual? ¿En esta pandemia han crecido espiritualmente? No, si lo único que faltó para muchos es tener más gigas en internet, para más películas, para más chats y para más perder su tiempo. ¿Amaron la Biblia? No, fue un puro ejercicio intelectual. Como Saúl, ya hemos descendido a un segundo escalón, el último, no confiar en Dios. ¿Alguien tiene idea por qué Saúl no confiaba en Dios? Porque se había apartado, ¿no? Porque sabía que lo que había hecho estaba mal, ¿no? ¿Perdón? Porque confiaba, no, era inseguro, terrible inseguro de sí mismo. No confiaba en Dios porque no le creía a Dios. Dios le dijo, te voy a convertir en rey, no creía. Dios le dijo, haz esto, no creía que Dios lo iba a cuidar. Cuando nosotros no confiamos en Dios es porque no le creemos. Y no creer es un pecado imperdonable. No creer en Jesús como nuestro Salvador. Creo que no creemos porque desafiamos su autoridad. Pienso que nuestra falta de fe es porque no le creemos. Y al no creerle, arruinamos todo. Y por cuestión tiempo diré, eso fue lo que lo llevó a consultar con adivinas. Porque consultar a Dios no le satisfacía. No, pastor, ha equivocado la historia. Saúl no fue por eso que consultó a la adivina. De hecho, les pregunto, ¿por qué la consultó? ¿Por qué Saúl consultó a una adivina? ¿Y qué dijo el profeta? ¿No te acordás? ¿Nadie pone ahí que por qué consultó a la adivina? Estoy preocupado. Porque no creía. Saúl consultó a la adivina de Endor porque Dios no le respondía. ¿Ahora sí se acordaron de la historia o nunca la han leído? Saúl sí mandó a consultar
Pero Dios no le respondió nada. Porque Dios ya había terminado con él. ¿Por qué? Porque nunca lo quiso consultar. Y ahora lo estaba consultando por pura conveniencia. Así es que Dios cayó. Y quise terminar con esa historia para preguntar, en primer lugar a mí mismo, ¿será que Dios se cansó de mí? ¿Que no le tomo en cuenta, que no le consulto porque no lo amo y porque me revelo a su autoridad? Y consecuentemente Dios dijo, no te presto más atención. Para colmo, dice este hombre, voy a ir a buscar a una hechicera para que ella me diga entonces. Poniendo el poder de Satanás al mismo nivel que el de Dios. Creo que cuando usted y yo estamos pidiendo cosas que Dios no nos responde, puede ser por cualquiera de estas dos cosas. Atiéndame. Si le estamos pidiendo a Dios algo y Dios no nos la está dando, es por cualquiera de estas dos. Número uno, es porque ha decidido ignorar, porque está mal lo que estamos pidiendo. Entonces va a callar. Eso es no. Y la segunda cosa por la que Dios no nos responde es porque nos ama. ¿Cómo, pastor? Sí. Dios dijo que no porque nos ama. Se los voy a demostrar. Todos los que tenemos hijos, si nuestros hijos nos pidieran algo que está mal, ¿se los daríamos? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque los amamos. Y creemos que eso no es bueno para sus vidas. Pues hay cosas que quizás Dios nos ha dicho que no porque nos ama. Pero en lugar de obedecer y someternos a que Dios dijo no y confiar en Él, decidimos confiar en el mundo. Y decidimos creerle a Escrutopo. Por eso es que hay hombres o mujeres que inician romances con personas que no aman a Dios. Dios dijo que no a ese hombre o a esa mujer, pero creen que Escrutopo sí le puede hacer feliz con él o con ella. Creen que el dinero sí les puede hacer feliz. Creen que irse a la playa los domingos les va a hacer feliz. Creen que irse al estadio les va a hacer feliz. Han creído tantas cosas, pero no han creído al Señor. Terminemos. La parte mejor del sermón, dijeron aquí. Quiero mostrarles un detalle curioso. Las escaleras sirven solo para descender, ¿cierto? También sirven para subir. Si estas son las gradas hacia el fracaso, las podemos convertir en las gradas hacia el éxito. ¿Cómo? Haciendo lo contrario que Saúl hizo. Es decir, consultar a Dios en todo en nuestra vida, guardar su palabra, amarla, y no olviden que amar es una decisión. No es que, no siento. Amar es una decisión. Y finalmente, no revelarnos a su autoridad, sino someternos a su voluntad. Si nosotros invertimos esto, son las gradas hacia el éxito. Pero cada quien decide qué hacer en sus vidas. Oremos. Señor, gracias por hablarme. Y si hay personas sin Jesús, ruego toque su corazón, que él o ella vengan a ti, Señor. Si usted está escuchándonos y ha estado bajando por estas escaleras, puede hacer un alto y empezar a subir.
Pero el primer paso es reconocer a Jesús como su Salvador personal. ¿Cómo se hace una oración sencilla, con fe y con amor? Puede hacerlo en su casa, puede llamar después a cualesquiera de nuestros números de consejería, a un amigo, un familiar que puede guiarle en los pasos. Señor, oramos también por los que ya te conocemos y que neciamente hemos dado pasos hacia abajo. Gracias por advertirnos que debemos hacer un alto y debemos empezar a caminar en el sentido contrario. En Cristo Jesús. Amén y amén.